Ya. Hola chiquillos. Esta segunda vez que grabo la clase, que la primera vez que la grabé no guardé la clase, así que tuve que volver a grabar. Así que voy a repetir todo. Eh, bueno chiquillos, muy buenos días, buenas tardes. Bueno, en el momento en que estén viendo este video, espero que estén muy bien. Eh, Bueno, vamos a ir directamente de lleno a la clase para no alargarme mucho, ¿ya? Pero antes de empezar me gustaría decirles que esto conforma la clase número 2 de la unidad número 1 y que, bueno, he tratado de ir modificando las metodologías para poder atender a sus distintas necesidades también. Entiendo que es muy complejo poder estudiar dentro de todo este contexto, así que agradezco si es que están viendo este video. Bueno, la clase se compone de este video junto con el PPT para irlo explicando continuamente. A Classroom subí aparte también el PPT por si lo quieren estudiar solo, sin mí, en este caso, sin mi imagen. Y también subí la actividad de la clase, que es una actividad bien breve, ¿ya? Bien cortita, pero bien interesante. La pueden realizar en pareja, en este caso coordinarse con algún compañero o compañera de curso mediante WhatsApp, irla realizando. Y hay dos formas de poder realizarlo. Uno, la pueden realizar vía online, ya que es bastante práctico, se puede hacer desde el celular, desde el computador, pero si tienes dificultades para ello, también puede imprimir. Lo subí también la misma guía en formato Word. Entonces se puede imprimir y en este caso, si no tiene para poder imprimir, puede ir a imprimir al colegio, ¿ya? Pero antes tiene que avisar a su profesor jefe para que en ese caso se coordine también, se organice todo y usted vaya al día siguiente y pueda retirar sin ningún problema sus impresiones, ¿ya? Y no estar esperando y que se acumule mucha gente por este tema del virus. La clase de hoy vamos a ver Estado, Territorio y Nacionalismo. Me esforcé porque quedara una PPT bonito, interesante al menos. Y lo que vamos a ver es la construcción del Estado moderno, que se relaciona mucho con lo que se trabajó, con lo que se vio en la clase anterior. El objetivo es caracterizar el Estado moderno reconociendo los principales cambios políticos territoriales implementados en este periodo mediante el análisis de fuentes históricas. Y es así que para comenzar me gustaría preguntarles lo siguiente. ¿Por qué ustedes creen que se celebra el 18 de septiembre? ¿Por qué? Les voy a dar unos segunditos para que respondan. Ya. Bueno, ahora ya que pensaron un poquito, me siento como Dora la exploradora cuando pregunta. Les voy a mostrar unas fichas ya para que las vayan viendo y leyendo. Uno, ¿por qué se conmemora la primera Junta Nacional de Gobierno? Por eso se celebra, que fue en 18 de septiembre de 1810. O se celebra porque es una herramienta que tiene el Estado para poder reforzar la identidad nacional. O pueden ser las dos o ninguna. Porque se busca fortalecer el sentimiento nacional mediante un pasado en común. ¿Mm? O porque se reafirma la independencia que posee Chile como un país soberano. ¿Cuál de esas ustedes creen que responde a la pregunta? ¿Toda, ninguna, una, dos? A dar unos segunditos. Bueno, efectivamente, las que responden a esta pregunta son todas, todas las anteriores. ¿Por qué? Porque efectivamente se celebra el 18 de septiembre en Chile porque, claro, es una forma de conmemorar lo que va a ser la primera Junta Nacional de Gobierno, que va a ser el 18 de septiembre de 1810, y no la independencia, que fue el 12 de febrero, eh, que hay un tema de fechas ahí, pero no importa. ¿Ya? En fin, a eso va específicamente el 18 de septiembre, pero ¿por qué se conmemora esta primera Junta Nacional de Gobierno? ¿Por qué es tan importante? Básicamente es importante porque es una forma también de reafirmar y de dónde se sentaron las bases de lo que va a ser la independencia de Chile en los años que prosiguen a 1810. Entonces va a marcar una base importante, un antes y un después de cómo se venían haciendo las cosas. Pero también se celebra ese 18 de septiembre en Chile porque estas festividades, que es como el 18, 21 de mayo, el 19 de septiembre, sin fin de cosas más, eh, estas festividades patrias son una herramienta que tiene el Estado para poder reforzar, como dice ahí, la identidad nacional. Es decir, es una forma
para que la gente se sienta parte de este país, de este territorio. Y esto tiene mucha relación con lo que viene después, para fortalecer ese sentimiento de identidad nacional mediante que todos sientan que tienen un pasado en común. Es decir, como todos somos chilenos, todos tenemos esta misma historia que nos hace sentir parte de este territorio. Es así que mediante estas herramientas, estas formas de festividades, Chile reafirma su condición como país soberano, como un país que posee una nación que se siente parte de este territorio, como un país independiente. Entonces estas festividades sirven para poder fortalecer la idea de Estado, porque un Estado requiere de su nación para poder existir. Obviamente ya puede existir el presidente, el parlamento, pero si no hay una nación detrás, una comunidad de personas, ciudadanos que se sientan parte de este país, básicamente no existe este Estado. Entonces, y por eso hoy en día hay tanto conflicto con que ya está el Estado de Chile, y hay mucha gente que cuestiona al Estado, su accionar, etcétera, distintas leyes. Entonces, por eso esta noción de Estado, esta legitimidad del Estado, el poder del Estado, básicamente se ha visto quebrada, porque la nación cuestiona el poder. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo hoy día, que es muy importante también para poder entender cómo funciona el Estado en la actualidad. Hay sus diferencias, claramente, pero tiene mucho de lo que ocurrió en aquel periodo. Entonces, esto es uno más de las expresiones de por qué, cómo se empieza a conformar lo que es el Estado moderno, y una de las herramientas que va a utilizar y que existe hasta el día de hoy y que se da en los colegios también, y que hay mucha importancia, tiene historia, es la herramienta de la identidad nacional, ya de que el Estado tiene que tener ciudadanos que se sientan parte de este territorio, de este país. Y es el rol que en este caso se le da a la historia. Pero también depende mucho de la postura que cada uno tenga, ¿ya? Y mediante estas celebraciones patrias, el Estado busca reafirmar su hegemonía y busca instalar lo que es la identidad nacional, el sentirse parte de este territorio, el tener emociones, sentimientos con este territorio. Por ejemplo, si yo les coloco las siguientes imágenes, la primera aparece una pareja bailando, la segunda aparece una arepa, después una cueca, creo, que ustedes las bailan mucho acá en septiembre, o sus familiares, y aparece ahí una frasecita, ¿ya? Y aparece otra imagen de un baile mapuche. Quiero que la observen y traten de pensar a qué país asocian cada una de estas cosas. Ya. Bueno, efectivamente la primera imagen se puede relacionar con Argentina. Y esto es muy interesante porque cada vez que uno va viendo cosas, las relaciona inmediatamente a un país, a una costumbre que tiene un país. Entonces, eso es lo que hace el Estado, es básicamente apropiarse de todas estas cosas culturales que puede tener dentro de su territorio y definirlas como algo nacional, como algo parte de nuestra identidad, como en este caso chilenos o argentinos, ¿ya? Como es el tango, baile nacional, la comida nacional, el traje nacional, ¿ya? La festividad nacional. Son puras cosas que buscan remarcar y darle sentido al poder que posee el Estado y reafirmar su legitimidad a través de los años y que eso se traspase de generación en generación, de ciudadano a ciudadano. Entonces, claro, lo podemos asociar al tango argentina. A las arepas y puede haber una discusión interesante, pero podemos asociarla claramente a Venezuela, ¿ya? Y también a otros países que también tienen aquella comida y que ha llegado también al país. Eh, una foto ahí de la cueca. ¿Qué país podría ser? Chile, ¿cierto? Obvio. Y ahí hay una frase muy interesante que la quise incorporar porque cuando iba en kinder me le hicieron aprender, ¿ya? En ese sentido, ya, claro, repetí al 21 de mayo esta frase y feliz. Ahí todo, sacando fotos, bonito. Pero hoy en día me hace mucho sentido de por qué si yo iba en kinder tenía que cantar una canción de alguien que yo no conocía, que Arturo Prat Chacón, que quién es, pero canté. Y hoy en día me hace mucho sentido porque finalmente la finalidad que tiene el colegio es reafirmar este sentir nacional, dar parte del discurso del Estado. Y la escuela nace
durante la Edad Moderna con la finalidad de promover la formación de ciudadanos para el país, ¿ya? Esos son los orígenes de la escuela. Entonces, esta frase dice así: en el alta mar había un marinero que se llamaba Arturo Prat Chacón, y cuando se acordaba de su patria querida, tomaba la guitarra y se ponía a cantar: en el alta mar, el alta mar, el alta mar. Pueden omitir esta parte, colocarla en silencio por si canto mal. Pero efectivamente lo que se buscan con estos discursos, estas prácticas culturales, es darle sentido de ser al Estado. ¿Por qué existe el Estado? Porque, bueno, hay gente que se siente parte de este Estado, de este territorio, y que tienen un pasado en común. Por ende, este Estado existe por eso. Pero el Estado, claro, posee fronteras dentro de un territorio. Podríamos decir que este cuadrado es un país X, tiene tales fronteras, y que lo hacen conformar un tipo de territorio, ¿cierto? Un espacio. Pero este territorio, existen distintas personas. Existen las personas que tienen pensamiento A, B, C, D, E, F, G, A, X, etc. Entonces, ¿cómo hago que estas personas que piensan tan distinto entre sí, por ejemplo, podríamos decir pueblos, estos distintos pueblos, estas distintas comunidades, eh, poder unificarlo, que se sientan chilenos? Eso es lo que dice el Estado. Entonces, la forma de poder hacer eso es apropiarme, tomar parte de sus prácticas culturales y promoverlas como algo chileno. Segura que si cualquier persona en el mundo ve este baile, a la bandera mapuche, va a decir: ah, Chile. Pero básicamente es porque el Estado chileno también se ha ido apropiando de estas prácticas culturales de distintos pueblos, principalmente indígenas, y la ha ido promoviendo como parte de su discurso nacional para poder unificar las distintas expresiones culturales que existen dentro de su territorio. Porque si no, claramente el Estado no va a permitir que existan otras expresiones culturales aparte de la suya, que es la oficial, ¿ya? Entonces se generan distintos cuestionamientos, porque claramente están estos pueblos que buscan una autonomía en torno al Estado, y el Estado no les entrega esa autonomía, sino que las incluye dentro del discurso oficial, como ese pueblo mapuche o también el pueblo de Rapa Nui, para que investiguen ahí un poco sobre Rapa Nui, que muy poca gente conoce lo que ellos buscan también, que tiene relación con esta autonomía respecto al Estado. Pero, ¿cómo surge esta visión de Estado? Que sigue muy presente hasta el día de hoy. Empieza a conformarse durante la Edad Moderna, donde se construye lo que va a ser el Estado moderno. Este Estado moderno va a ser apoyado, movilizado por lo que va a ser la burguesía. La burguesía, chiquillos, y hay un diccionario muy breve histórico para que se puedan guiar si voy muy rápido, va a ser una clase social que va a estar conformada por comerciantes en aquel periodo, que van a tener como base el valor de la libertad para poder comerciar. Estas personas van a tomar mucho protagonismo no solamente acá, sino que a lo largo del siglo XIX y XX. Siglo XIX, perdón, y XX, sí, está bien. Entonces, la burguesía va a apoyar la construcción de este Estado moderno junto con la aristocracia. Pero este Estado moderno no va a tener solamente esa característica, sino que también es un tipo de organización política dentro de otras formas de organización política. Es decir, es un tipo más de poder hacer política, de poder llevar a cabo la gobernanza de un país, de un territorio, perdón. Este Estado moderno posee un gobierno centralizado. ¿Qué quiere decir esto? Que el poder ya no está fragmentado en distintas personas como lo era en la Edad Media, en donde el poder lo tenía el Papa, ¿cierto? Después venía el emperador, después el señor, después los vasallos, y así un sinfín de cosas. Entonces, ya, de ahí decíamos ya, ¿quién gobierna ahí? No estaba muy claro, porque había una fragmentación del poder. Pero hoy día, si pensamos, ya, ¿quién gobierna Chile? Ya, el presidente, el parlamento, pero básicamente el presidente, ¿cierto? Es decir, nosotros, la centralización del poder es cuando el poder claramente ya no está fragmentado, sino que se centraliza, se focaliza, en este caso, para nosotros en un presidente y congreso.
Entonces, eso es un Estado centralizado. Podríamos decir que Chile es un Estado centralizado, un Estado unitario. ¿Y cuál es otra característica que tiene este Estado centralizado? Como dice ahí, básicamente que todas las decisiones que se tomen en un territorio eh, no va a ser solamente para una parte del territorio, sino que si yo creo una ley como Congreso, esa ley va a ser para todos por igual, para todo el territorio, en este caso de Chile. Entonces, esas son las características de un Estado centralizado que nacen en el Estado moderno y que siguen muy presentes en la política actual del mundo. Y es así también que el Estado moderno va a considerar muy importante, y de ahí viene otra característica más, definir su territorio, tener claro cuáles van a ser sus fronteras para poder diferenciarse de otro. Y ahí toma mucha importancia el concepto del otro. Ya, yo estoy dentro de un país, entonces soy distinto a ese otro, porque ese otro tiene unas costumbres distintas a las mías, una identidad distinta a la mía, un pasado que es distinto al mío, ¿ya? Entonces, eso es lo que se empieza a promover mucho en el Estado moderno, y una forma de poder tener también este territorio es teniendo un ejército profesional, un ejército que ya no va a ser mercenario, sino que un ejército que va a servir al Estado. eh, Como una forma también de que el Estado va a empezar a pelear los distintos territorios para poder conformar de esta forma lo que van a ser sus fronteras. Entonces, una forma también de invitar a la gente a pelear por su territorio, por su país, y esto es una herramienta muy importante que lo vimos acá al inicio del PPT, de la clase, es que se busca instaurar un sentido de unidad, un nacionalismo. Eso es muy importante y es una herramienta política. Es una herramienta política que tiene el Estado para expresar y expandir sus ideas respecto a la nación. Entonces, como este ejército ya no va a ser mercenario, va a responder también mucho a esta herramienta del nacionalismo. Yo peleo por mi patria, ¿ya? Y que sigue muy vigente hoy en día en distintas discusiones que pueden darse respecto a lo que vive Chile. Entonces, son las bases de lo que van a conformar lo que es el Estado moderno y que tiene muchas relaciones con el Estado que tenemos hoy en día. Entonces, básicamente, en síntesis, lo que busca este Estado moderno es instaurar un Estado unificado, un Estado en donde la gente, las distintas gentes que viven en este territorio, se sienta parte de este Estado, que se sienta parte de este pasado en común que tiene el Estado, de esta nación, y que poder unificar las distintas diferencias que existen en mi territorio para que yo pueda gobernar. Bueno, hay una pequeña síntesis de los conceptos claves dentro de esto. Es importante marcar el territorio. El territorio, claro, va a ser muy importante para el Estado porque va a permitirle demarcar, podríamos decir, geográficamente sus fronteras, pero no solamente cumple ese rol, ¿ya? Sino que también el territorio nos da cuenta de que dentro de, claro, de este espacio delimitado, existen diferencias, ¿ya? Existe la persona que piensa A, existe la persona que piensa B, C, D, E. Entonces, existen otras identidades, otras formas de pensar dentro de este territorio, lo que va a su vez a generar conflicto. Y no vean el conflicto como algo negativo, sino que algo que sí o sí existe dentro de esta diferencia, esta diversidad dentro, esta diferencia dentro de la diversidad propia que tiene un espacio, un territorio determinado. Entonces, es así que una forma que el Estado busca de paliar esto, de poder solucionarlo, por así decirlo, es y que estas distintas formas de pensar no cuestionen al Estado y no le quiten poder, es promover esta herramienta que es el nacionalismo, que la gente se sienta parte del Estado, promover leyes que sometan, en este caso, la voluntad de las personas al Estado, que cumplan las leyes. Entonces, eh, el territorio implica un entramado no solamente de delimitar fronteras, sino que el territorio implica también que dentro de ese espacio existe un constante conflicto, porque hay distintas formas de pensar, de organizar, de administrar, ideas de cómo se debe desarrollar este Estado, incluso ideas de en donde no exista el Estado. ¿Ya? Entonces, es importante tener eso claro.
Y básicamente la nación, y que ahí puede haber una confusión, nacionalismo-nación, claro, van de la mano, pero la nación básicamente es la comunidad que está dentro de este territorio, son las personas, es la sociedad que vive en este territorio, que comparten características en común, ¿cierto? Que se diferencia de, no sé, pues la sociedad chilena se diferencia de la sociedad argentina. Y entonces, eso es lo que busca el Estado-Nación, crear una identidad dentro de su territorio. Entonces, una de las herramientas para promover esta nación, esa comunidad que se sienta parte del territorio, es el nacionalismo. Y ahí hay discursos nacionalistas muy extremos en algunos casos. Y aquí un análisis de la fuente, que es muy interesante poder también trabajar esto. Vamos a ir descubriendo lo que nos dice esta fuente en conjunto, para que me sigan con la lectura. Dice así: la nacionalidad es algo que depende de un gobierno central. La guerra puede cambiar, y cambia la nacionalidad. Por otra parte, un gobierno que se basa demasiado en la libre determinación de sus conciudadanos o que viola demasiado flagrantemente sus sentimientos raciales y culturales puede ser incapaz de mantener su autoridad. Nación y estados son dos aspectos del orden social moderno y cada uno es ininteligible, es decir, no se puede entender si no van juntos, sin el otro, ¿ya? Un Estado puede poseer o crear una base de nacionalidad o una nación, debe someterse a cierta forma de control centralizado, si es que cualquiera de ambas organizaciones quiere perdurar. ¿Qué nos quiere decir esta fuente que nos colocó la profe y que no entiendo mucho? Bueno, básicamente vamos a responder a la primera pregunta para ir descifrando el texto. ¿Por qué el Estado no puede separarse de la idea de nación? Como nos dice el texto siempre nos va a ir dando luces de lo que se nos pregunta, y la idea es ir también aprendiendo a leer estas fuentes desde una mirada analítica. ¿Por qué el Estado no puede separarse de la idea de nación? Porque como dice el texto, eh, el Estado tiene como base, en este caso, la nación, es decir, tiene a una comunidad que se somete a este poder central, a este poder político que los va a gobernar. Entonces el Estado, claro, un ejemplo, puede existir un país, básicamente, ¿cierto? Que tiene pues, un presidente, un parlamento, pero ese presidente y parlamento no tendrían sentido si es que no existe una nación, si es que no existe una comunidad para quien gobernar. Entonces, por eso que el Estado y la nación van juntos, van de la mano, son ininteligibles, como dice ahí, porque el Estado, como dice ahí, es incapaz de mantener su autoridad sin la nación, ¿ya? Y si un Estado es muy libre, ¿cierto? Eh, y prácticamente no tiene un poder dentro de esa nación, eso no funciona. Entonces, lo que dice ese texto, y que tiene mucha relación con el Estado moderno, que un Estado para poder funcionar necesita de la nación, y una nación para poder existir necesita de un Estado. Ese texto no es que eso tiene que ser así, sino que es un análisis de lo que sucedió durante el Estado moderno, ¿ya? En que lo que la gente pensaba en aquellos tiempos y que algunas ideas han ido perdurando. Entonces, ¿por qué la nacionalidad fortalece la construcción de un Estado-nación? Y aquí, básicamente, como les venía contando hace un ratito, perdón, porque la nacionalidad es herramienta, es expresión política, como dice ahí, que entrega ese sentido de pertenencia al Estado, ese sentido de sentirme parte de este territorio. Entonces, claro, el Estado existe, este poder político existe, existe esta nación, pero esta nación puede tener distintas ideas entre sí, ciertas diferencias, que claro, se someten a este poder central, pero existen diferencias. ¿Y cómo yo hago que esa diferencia se una en un pasado en común donde la gente se sienta parte de ese Estado? Es mediante el nacionalismo, mediante ese amor a la patria. Ya. No sé si seguirá grabando, pero le abrí la puerta a mi perrito que quería salir. Y bueno, básicamente eso es lo que nos dice esa fuente, ¿ya? Para ir descifrando, ir aprendiéndole las fuentes. Esta fuente me parece muy interesante de poder analizarla, porque
nos va a hablar de Hobbes. Hobbes va a ser un pensador del periodo moderno que va a justificar lo que va a ser, en este caso, la construcción del Estado, ¿ya? Que es muy importante para poder entender este periodo. Es lo que él nos va a decir desde su contexto, ¿ya? Que, por ejemplo, él va a escribir aproximadamente en el 1500, 1600, cuando se empieza a conformar esta idea de Estado, y que lo que va a hacer él va a justificar esta aparición del Estado. Y lo que tenemos que entender en esta fuente es por qué él justifica esa aparición del Estado. Entonces, comencemos. Síganme en la lectura. Lo primero que Hobbes encuentra es la igualdad de todos los individuos humanos. De esta igualdad surge la competencia, el antagonismo, la rivalidad y en definitiva la lucha y el peligro. Es decir, vamos por partes. Hobbes nos va a decir que la igualdad, que todos los seres humanos somos iguales. ¿Pero por qué somos iguales? Porque todos tenemos estos sentimientos, estas cosas naturales, por así decirlo, que nos inducen a competir, a promover la rivalidad, a luchar entre sí, y eso significa un peligro. La única manera, dice, de ponerse a salvo de tales peligros consiste en anticiparse a ellos, en dominar por la fuerza o por la astucia a los otros hombres hasta el punto que ningún poder pueda ser superior al propio. Y esto es una base importante de lo que es el Estado moderno, porque él nos va a decir ya, los seres humanos tienen vicios, por así decirlo, ¿cierto? Están en un estado de naturaleza que ese peligro que lo incita a luchar, a poner rivalidad, ¿cierto? A pelear entre sí. Y eso es un peligro. Pero la única forma de ponerse a salvo, como él dice, de este peligro es que exista un poder por sobre estas personas, por sobre este estado de naturaleza de las personas. Y ese poder que está sobre ese estado de naturaleza de las personas es el Estado. Entonces él dice, en el estado de naturaleza, mientras viven sin Estado, esto es, sin un poder que los constriña a todos a respetarse entre sí, cada hombre lucha contra todos los demás. Es decir, lo que nos dice en el último párrafo es que el Estado nos va a promover a respetarnos entre sí y a no pelear entre nosotros en este estado de naturaleza. Entonces, que nos llevaría como básicamente a la autodestrucción como seres humanos. Eso es lo que él dice, ¿ya? En aquel periodo, y que él escribe eso para justificar claramente este origen del Estado. Entonces, ¿por qué Hobbes justifica la aparición del Estado? Porque él va a decir, claro, el ser humano tiene un estado de naturaleza en donde no hay ley, básicamente, en donde actúa y, claro, puede luchar, competir con otro, y eso nos puede llevar a desaparecer como seres humanos. Entonces la única forma de frenar eso, de decir, oye, ya, para, es que exista un Estado que cree una ley, ya, que emane leyes, que tenga poder por sobre estas personas. Esa es la única forma de que esta sociedad pueda vivir y respetarse entre sí. Pero eso no va a ser el único pensamiento de la época, porque también van a existir otros pensadores que van a cuestionar la aparición de una autoridad, la aparición de un Estado, ¿ya? Eso es lo que nos dice Hobbes, pero también va a estar muy interesante esta persona, Etienne de la Boétie, que en 1576 va a escribir Discurso de la servidumbre voluntaria y que se va a contraponer, que va a ser muy diferente a la postura que tiene Hobbes, que justifica el Estado. Etienne de la Boétie nos va a hablar algo distinto, descubrámoslo. Es el pueblo el que se somete y se deguella a sí mismo, el que teniendo la posibilidad de elegir entre ser siervo o libre, rechaza la libertad y elige el yugo, el que consiente su mal, o peor aún, lo persigue. ¿Acaso no es hoy evidente que los tiranos, para consolidarse, se han esforzado siempre por acostumbrar al pueblo, no solo a la obediencia, a la servidumbre, sino también a una especie de devoción por ellos? Todo lo que he dicho hasta aquí sobre los sistemas empleados por los tiranos para someter a las gentes no sirven sino para los ignorantes y los serviles. Es decir, ahí claramente tiene la Boétie, en 1576, imagínense, nos va a decir que las personas deben cuestionar el poder de las personas que los gobiernan. En este caso, en palabras propias de él, de aquellos tiranos. Es decir, cuestionar esa autoridad, de que la gente
pueda escoger por ser libre y no por ser siervo, no por someterse a otro poder. Entonces, continuamos. Pero si no les diéramos nada, si no les obedeciéramos, aún sin luchar contra ellos, ni atacarlos, se quedarían desnudos y vencidos, al igual que el árbol cuyas raíces ya no reciben savia, pasa a ser muy pronto un tronco seco y muerto. Lo que nos dice Etienne de la Boétie es que está en manos de las personas cuestionar la autoridad, cuestionar esos poderes, a esos tiranos, en palabras de él. Porque ahí dice algo muy importante, muy importante, en la última parte del párrafo, que dice que si la gente no le da su apoyo o no se somete a ese poder, a su autoridad que está por encima de ellos, si la gente no se somete, esa autoridad decae, ¿ya? Y eso tiene mucha relación con lo que decía Hobbes. Hobbes decía que el Estado necesita, y en general el Estado moderno va a decir que el Estado necesita una nación para poder sobrevivir. Lo que nos dice Etienne de la Boétie confirma aquello, porque nos va a decir, claro, el Estado necesita de la población que lo legitime, claro, que lo acepte y que se someta a este poder, pero él dice, no, la gente puede decidir no someterse a este poder y apelar a la libertad, es decir, rechazar ese yugo, liberarse de aquella autoridad que pide que se someta. Entonces, esta postura es interesante porque va a ser uno de los precursores, perdón, de lo que va a ser más adelante conocido como anarquismo. Ya autónomamente no se denominaba como anarquista, es un concepto que van a hacer después y que se va a dar mucho en el siglo XIX, pero va a ser una base que es muy interesante en este periodo, porque es importante entender que ya, claro, nace el Estado moderno, pero no todas las personas van a justificar el nacimiento de este Estado moderno, sino que también van a haber pensadores de la época, como un ejemplo de la Boétie, entre otros, que van a cuestionar de que exista una autoridad, y en donde básicamente ellos van a decir, claro, este Estado, este gobierno, en este caso esta tiranía se sostiene porque la gente, eh, porque tiene el apoyo de la gente, ¿cierto? Y como dice ahí, eh, también hay una especie de devoción, una especie, y ahí podríamos relacionarlo con el nacionalismo, una especie de devoción. Entonces, si la gente no hiciera eso, este Estado se cae por sí solo, porque la única forma, los únicos pilares de que este Estado exista es que la gente lo apoye, y si no lo apoya, ya no existe. Entonces, claramente ahí respondiendo a la segunda pregunta, hay unas diferencias muy potentes respecto a lo que señala Hobbes y entre lo que señala de la Boétie. Ahí para que puedan investigar un poquito sobre ello, si es que pueden, es bien interesante. Y bueno, para ir cerrando, chiquillos, eh, cerrar con lo siguiente, una pequeña síntesis. El poder político estaba muy fragmentado en la Edad Media, y las figuras que representaban la idea de unidad, el Papa, el Emperador, no siempre ejercieron un poder efectivo, ¿ya? Igual en el territorio, igualitario. Asimismo, la figura del emperador se fue debilitando progresivamente al finalizar la Edad Media. Entonces se preguntarán, pero profe, ¿cuál es la diferencia entre rey y emperador? La diferencia en que el rey está bajo un sistema de gobierno que es la monarquía, y un rey también, en la monarquía el poder se concentra en una persona, igual que en el emperador, pero la diferencia es que la monarquía, claro, ese poder reside en un rey, que puede, una monarquía puede ser constituida bajo un estado o un reino, mientras que el emperador gobierna bajo una forma que es el imperio, ¿ya? Y el imperio puede tener bajo su mandato, por así decirlo, a diferentes reinos, a diferentes reyes, es decir, el emperador está por encima del rey. Entonces, es una diferencia entre lo que es el emperador y el rey, ¿ya? En este caso, en la Edad Media, claro, había muchos emperadores que van a empezar a perder mucho poder, y es por eso que ya durante el siglo XVI, en el 1500 aproximadamente, se va a dar un proceso de constitución de monarquías nacionales, es decir, donde, claro, va a haber un rey, pero va a haber un sentimiento de conformar un Estado, de conformar una nación, ya por eso monarquías nacionales, y se va a dar mucho el tema romántico de promover el nacionalismo, el sentirse parte de este territorio y la conformación de estos ejércitos
para poder delimitar nuestro territorio, y que después se va a ir complejizando y que sigue hasta el día de hoy, ¿cierto? Y es así que se empieza a conformar una nueva realidad política y social. La soberanía ejercida por el monarca sobre determinados territorios y poblaciones, ¿ya? Eso va a dar paso a un sentido de pertenencia nacional, de este nacionalismo, de este amor a esta patria, ya que se va a ir complejizando, como les decía. En algunas áreas, tales como Francia, España e Inglaterra, el poder del rey se fortaleció y predominó por sobre el de la nobleza, afianzándose el gobierno nacional monárquico, ¿ya? Y esto después va a dar paso a la conformación de distintos estados-nación. Hay que entender que esta idea del Estado moderno empieza a darse progresivamente en Europa. No es que haya de un día para otro ya todos somos Estado moderno, no, sino que fue un proceso que abarcó muchos años donde distintos espacios de Europa se fueron conformando como Estado-nación. Y bueno, eso básicamente, chiquillos, que este poder monárquico va a consolidar más adelante lo que va a ser un sistema económico, ¿ya? Que básicamente se va a tomar como base el capitalismo, que ha ido mutando a través del tiempo, transformándose. Entonces es importante entender, para pasar a ello, que va a ser la siguiente clase, entender cómo se conformó este Estado moderno. Así que eso, pues chiquillos, los invito ahora, luego de que hayan visto este video, claro, tomarse un tiempito ahí, descansar un poco para que puedan realizar la actividad que dejé por Classroom, que la pueden realizar online, en parejas, si no les dije. Ahí, ¿cómo en pareja la hacemos, profe? Se pueden comunicar por WhatsApp, ahí se colocan de acuerdo, la pueden realizar online en pareja, eso sí, incorporar los nombres de las dos personas, porque para no tener problema ahí. Y si tiene dificultades para acceder a Internet, tanto en un computador o un celular, puede imprimir dicho material, porque también lo subí en Word, y siempre dando aviso al profesor jefe antes, un día antes, para que los tengan impresos en el colegio y así pueda llegar y retirarlos. Así que eso, pues, chiquillos, lo invito a la reflexión también con estas ideas, y espero que les haya gustado la clase tanto como a mí, ¿ya? Así que les mando muchos cariños y cuídense. Voy a apagar esto. Así que nos vemos.